Educación en casa para él. Capítulo 6. Váyanse tontos. Nuestro fundamento, su palabra. Proverbios 14:7. Apártate de la presencia del necio, porque en él no discernirás palabras de conocimiento. Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del niño. Hebreos 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jeremías 15:19. Entonces dijo así el Señor: si vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Primera de Corintios 15:33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar. Para mejorar, no disminuir el crecimiento espiritual de tus hijos. ¿Cómo nosotros, como familias que educamos en el hogar, elegimos actividades beneficiosas para mejorar, intensificar, profundizar, aumentar, no disminuir, drenar, reducir, decrecer el crecimiento espiritual de nuestros hijos? A menudo es muy difícil determinar cuáles son actividades tontas que no tienen valor eterno. En el mejor de los casos son temporales. Sin embargo, muy a menudo, algunas de nuestras actividades cotidianas no espirituales son las que Dios usa para prepararnos para nuestro ministerio. Claramente, la única forma de discernir verdaderamente en qué actividades deberíamos estar o participar es a través de la oración. Pídele a Dios que te muestre en qué quiere Él que estés y de qué quiere Él que salgas. Es un morir a sí mismo en familia, entregando sus voluntades a la de nuestro Padre Celestial. No se haga mi voluntad sino la tuya. Dios te guiará fielmente. Mateo 7:13. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Está claro en el versículo anterior que hay más personas que se dirigen hacia la destrucción que aquellas que están viajando por el camino angosto en sus vidas. Por lo tanto, es muy importante que nos tomemos el tiempo para ver realmente la puerta angosta. Cuando todos lo están haciendo, entonces eso debería ser nuestra señal de que puede ser un camino ancho hacia la destrucción de nuestra familia. La guardería de la iglesia. En su mayor parte, no hemos aprovechado las guarderías de la iglesia. Nuestra razón principal para no poner a nuestros hijos en la guardería fue que nuestros hijos estaban con lactancia materna exclusiva. No les di chupones o biberones, lo que dificultaría mucho el trabajo del personal de guardería o de las voluntarias. Aunque la mayoría de mis bebés eran buenos, hay algo muy desafiante para un trabajador que se ha quedado con un niño y que no tiene medios tangibles para calmarlo en caso de que surja la necesidad. Además, a algunos de nuestros bebés no les fue bien cuando estaban lejos de mí o pasaron por periodos de tiempo cuando estaban un poco aferrados. Descubrí que al no alejarlos en esos momentos, pronto superaron estas fases y se volvieron muy seguros e independientes.
Personalmente creo que alejar a un niño aumentará la dependencia e inseguridad en lugar de eliminarla. Sin embargo, también he visto a madres que parecen hacer que sus hijos se sientan inseguros al complacerlos debido a las propias inseguridades de ellas. Sé comprensiva con los trabajadores de las guarderías. Si a tu hijo no le va bien con extraño o no tendrán una manera de consolarlo, puede ser mejor para todos mantener al bebé contigo. Puedes sentarte en la parte de atrás o en la habitación para las mamás. Si tu iglesia no tiene una, puedes hacer la sugerencia y ayudar a implementarla. Si realmente necesitas un descanso, puedes llegar a un acuerdo con otra madre para turnarse en el servicio mientras cuidan mutuamente a los bebés. Busca al Señor y ora diligentemente, específicamente por tus necesidades. No le digas al Señor cómo hacerlo, solo pídele que lo resuelva mientras le expresas tus necesidades a tu Padre Celestial. Y recuerda, la mayoría de las pruebas son solo por un tiempo, pero por supuesto cuando te encuentras en medio de ellas se sienten como si nunca terminaran. Iglesia para niños. Por el momento, no ponemos a nuestros hijos en la iglesia infantil porque creemos que nuestros hijos necesitan estar con nosotros en el servicio principal. Antes de que hubiera servicios especiales para niños, todos los niños se sentaban con sus padres. Muchos líderes hoy cuentan cómo forjaron en los bancos de la iglesia. Dicho esto, aunque no creemos que debemos tener a nuestros hijos en estos grupos o guarderías de la iglesia, estamos agradecidos por ellos, sabiendo que cumplen un papel vital en la iglesia y por lo tanto ayudamos a apoyarlos. Específicamente en la actualidad, nuestras hijas ayudan cada 2 semanas en la guardería y ocasionalmente nuestros hijos pueden ir a un evento especial para los jóvenes. En el pasado reciente, 2 de nuestros hijos eran líderes de la iglesia infantil, por lo que permitimos que nuestros hijos más pequeños los acompañen, y nuestros 3 hijos mayores cantaron en el coro juvenil. Toda nuestra participación ha sido por un tiempo, ya que el Señor nos llevó a entrar y luego a salir. Pudimos ver de primera mano los beneficios de estos grupos y sus reuniones y también algunas de sus desventajas. Antes de sacar a tu hijo de la iglesia infantil, pregúntate si tu hijo está listo. Antes de que tu hijo esté listo para ser ubicado en el entorno muy estricto del servicio principal para adultos, debes asegurarte de que puedas lidiar con él y beneficiarte de ello. Si mis hijos se hubieran entretenido como la mayoría de los niños a través de la televisión, horas de videojuegos o juguetes que se mueven rápidamente, entonces no podrían quedarse quietos para escuchar el mensaje. No solo los torturaría dejándolos con malos recuerdos y sentimientos sobre la iglesia, sino que también distraería a los adultos que vinieron a escuchar el mensaje. No a ver a nuestros hijos inquietos y verme a mí corregirlos o responder a sus preguntas. Nuestros hijos tienen horas para correr libremente ahora que vivimos en una granja, y antes de mudarnos aquí corrieron y jugaron dentro de los límites de nuestro patio cercado. Su juego fue y no es de alta velocidad o mecánico. Se sientan a la mesa, a veces durante horas, y escuchan conversaciones de adultos, maduras, no sensuales. Entonces, cuando el pastor habla, puede escuchar por un tiempo y captar el mensaje básico. Lo sé porque me lo dicen o me hacen preguntas después. Si se prolonga demasiado y pierden interés, se entretienen en silencio con bolígrafos y papel o cierran los ojos y hacen siesta. Si tu deseo es tener a tus hijos contigo en el servicio, busca al Señor por dónde comenzar. Será un viaje, el mismo por el que el Señor nos ha guiado.
Será difícil, confrontativo y podría ofender a otros. Sin embargo, es tu responsabilidad hacer todo lo que puedas para no ofender a los demás, al mismo tiempo que no intentas complacerlos. Se necesita humildad y saber que no siempre tienes la razón. Sin embargo, cuando todo esté dicho y hecho, sus frutos hablarán en voz alta y clara. No se trata de estar en contra de los grupos en tu iglesia o en cualquier iglesia. Se trata de estar para intentar tomar en serio tu responsabilidad de dirigir a tus hijos por el camino correcto y hablar con ellos estando en tu casa y andando por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Preescolar y grupos de juego. Algunos padres creen erróneamente que sus hijos se están perdiendo si no los envían a preescolar o los inscriben en grupos de juego. Esto es erróneo porque estas escuelas y grupos surgieron para satisfacer las necesidades de aquellos que no tenían la ventaja de tener hermanos o una madre en casa. La madre con un solo hijo puede sentir que su hijo se está perdiendo la socialización. Sin embargo, un niño que juega con otros niños de su misma edad, que son egoístas, altaneros, exigentes, puede no aprender buenas habilidades de socialización, sino que se volverán egoístas, altaneros y exigentes. Al mantener a tu hijo contigo y fuera de las situaciones grupales, de hecho puedes ayudarlo a ser sociable siempre que lo ayudes a compartir y no ceder a todas sus demandas. Los niños que han estado en una situación de guardería, con todo el equipo, los horarios programados de manualidades y los horarios de juego establecidos, generalmente están aburridos en casa en un entorno familiar normal. Han estado continuamente entretenidos durante todo el tiempo que han estado despiertos, por lo que a menudo tienen dificultades cuando se les deja usar su propia imaginación o recursos para jugar en casa. Ayúdalos a reducir la velocidad y aprender a ser ingeniosos. Es el mejor regalo que una madre puede dar a los niños que ahora están en casa con ella. Cada vez que mis hijos se han atrevido a decirme que están aburridos, los incorporo rápidamente en algún tipo de trabajo. Aprenden muy rápidamente a encontrar un medio para entretenerse. Si mis hijos piden algo en la tienda, no se los doy. Les he enseñado con anticipación a no pedir nada. Les digo que pueden mostrarme algo que sea estupendo o divertido, pero no deben pedir nada. Les digo que haré una nota mental de las cosas que les gusta para comprarlas para su cumpleaños o Navidad. A medida que maduré y me convertí en una madre mucho más sabia, descubrí que al frecuentar tiendas de juguetes, mis hijos se volvían más deseosos. Es lo mismo conmigo. Cuando miro revistas, encuentro que estoy descontenta con mi hogar y mi vida. Cuando lo veo, lo quiero y si no puedo comprarlo, me desanimo. ¿Podemos esperar más de nuestros hijos de lo que podemos esperar de nosotras mismas? Si no ves a tu esposo porque él siempre está trabajando o tú estás constantemente en una situación financiera apretada, te desafiaría a que detengas tus suscripciones a revistas y digas no gracias a las amigas que quieran darte sus viejas revistas. Cuando vayas a la casa de una amiga, no codicies, sino agradece al Señor que los ha bendecido y mira cómo lo que tienen los ha endeudado. Muy pocas familias son dueñas de gran parte de lo que tienen, pero se les cobra al máximo y por tanto viven en problemas financieros. Otros grupos especializados. Algunos grupos creados para capacitar a los niños a través de la memorización bíblica y el entrenamiento bíblico ciertamente pueden ayudar a mejorar la experiencia de educación en el hogar de tus hijos, mientras les das un poco de tiempo con otros niños. En las asambleas de Dios tienen programas llamados
misionetes para niñas y Royal Rangers para niños, que están orientados a educar a los jóvenes y a las jóvenes en la palabra de Dios. Awanas es un programa que mis hijos realmente disfrutaron cuando íbamos a una iglesia bautista. Por lo general, no es necesario ser miembro de la iglesia o denominación para que tus hijos formen parte de estos grupos. Pide revisar sus libros y materiales y si se ven bien, habla con tu esposo al respecto o dale el material para que lo revise y decida. No pongas tu corazón en ello antes de que tu esposo tenga la oportunidad de compartir sus pensamientos o preocupaciones. Grupos juveniles o servicios para adultos. Es una decisión desafiante que tú y tu esposo deben tomar al elegir si permitir o alentar a tu hijo o hija a participar en los grupos de jóvenes o asistir a los servicios para adultos con ustedes. Mi esposo y yo siempre hemos buscado al Señor al registrarnos en cada grupo o servicio de la iglesia para ver lo que están ofreciendo. Hemos descubierto que debido a las fuertes convicciones que tenemos y hemos inculcado en nuestros hijos, en su mayor parte nuestros hijos no pertenecen ni se sienten cómodos asistiendo a estos grupos o a eventos destinados a ministrar a los jóvenes. Si no vemos daño en una reunión de la iglesia en particular, confiamos en que nuestros hijos nos cuenten sus hallazgos. Por lo general, nuestros hijos nos dicen a nosotros que no pertenecen allí, u ocasionalmente nos dicen que realmente no había nada dañino. Solo una vez nos dijeron, cuando formaban parte del coro juvenil, que era beneficioso para ellos estar allí. Nuestros hijos comparten nuestras convicciones, se oponen a las citas en las que participan la mayoría de los jóvenes del grupo juvenil. Por lo tanto, se sienten fuera de lugar cuando las chicas intentan llamar su atención o los chicos hablan constantemente de sus novias. No quieren parecer groseros o arrogantes, pero creen firmemente que deben permanecer fieles a sus esposas antes y después del matrimonio. Algunos grupos juveniles toman una posición firme en contra de las citas. Sin embargo, es muy difícil cuando son bombardeados con esto en la escuela durante 8 horas al día, sin mencionar a través de los medios de entretenimiento. Dado que nuestros muchachos tienen una fuerte convicción en esta área, debemos hacer todo lo posible para ayudarlos, no ponerlos en un ambiente donde habrá tremendas tentaciones. Sin embargo, como mencioné anteriormente, hacemos lo que podemos para ayudar a apoyar a los grupos destinados a satisfacer las necesidades de los niños. Ocasionalmente nuestros niños mayores asisten a un servicio especial o reunión para los jóvenes. Palabras y etiquetas. En una lección anterior hablamos sobre las etiquetas y cuán poderosas son nuestras palabras. Santiago 3, 6 al 10. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de la vida. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Específicamente, cuando escucho que alguien usa el término adolescente, pienso en rebelión. La palabra connota un momento en la vida de un niño cuando está luchando para salir de la autoridad de sus padres. Un momento en el que discuten y cuestionan las reglas. Un momento de irresponsabilidad. Sin embargo, no veo
que la Escritura recomiende que fomentemos este tipo de comportamiento. Por el contrario, veo que debemos tomar autoridad contra eso. Deuteronomio 21, 18 al 21. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y aunque lo castiguen, ni aun así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de la ciudad, a la puerta de su ciudad natal. Y dirá a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Ciertamente no estoy diciendo que debamos apedrear a nuestros hijos, pero sí estoy diciendo que deberíamos tomar en serio la rebelión exhibida en las acciones y actitudes de nuestros hijos. En lugar de usar el término adolescente, puede ser más ventajoso para tu hijo o hija, así como para ti misma, usar los términos adulto joven, mujer joven u hombre joven. Con esta prestigiosa etiqueta, no solo tu hijo o hija comenzarán a verse a sí mismos bajo esta luz, sino que comenzarás a ver que estos años de adolescencia son una transición de la infancia a la edad adulta, no un periodo de tiempo en sus vidas cuando necesitas permitirles rebelarse contra la autoridad. Permítanme mencionar también que la actitud de adolescente que prevalece mucho hoy dentro y fuera de la iglesia está ocurriendo cada vez más en niños más pequeños, de 10 años e incluso más pequeños. ¿Cuántas de ustedes conocen niños de 4 o 5 años a quienes se les pregunta qué tipo de ropa quieren comprar o usar? Si muestran tanta rebeldía y orgullo a esta edad, ¿cómo pueden los padres esperar vivir con ellos cuando tengan 14 o 15 años? Solo llevaremos la vergüenza. Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Deuteronomio 6, versículos 6 al 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Estos versículos me dicen como madre que es mi responsabilidad entrenar y hablar de la palabra de Dios a mis hijos. La iglesia no es responsable. La Biblia me hace responsable. Proverbios 10:1. Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el necio es tristeza para su madre. Proverbios 15:20. El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio desprecia a su madre. Proverbios 17:21. El que engendra un necio para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no tiene alegría. Proverbios 17:25. El hijo necio es pesadumbre de su padre, y la amargura para la que lo dio a luz. Proverbios 19:13. El hijo necio es ruina de su padre. Proverbios 29:15. El niño consentido avergüenza a su madre. Está claro que si nosotros como padres no capacitamos adecuadamente a nuestros hijos, entonces solo nosotros seremos avergonzados, no la iglesia. Por supuesto, esto puede arruinar el testimonio de una iglesia o de la iglesia en general, pero los padres llevamos la vergüenza. Con esta enorme tarea que se nos presenta y debido a que no vemos en las Escrituras que es responsabilidad de la iglesia entrenar a nuestros hijos,
hemos elegido cuidadosamente y en oración mantener a nuestros hijos con nosotros mientras estén en la iglesia o en las reuniones de la iglesia. Todos nosotros debemos ser muy conscientes de qué tan necesarios son estos grupos para brindar apoyo a algunas familias. También llegan a aquellos que no están en la iglesia. Hay muchas más familias en la iglesia cuyos hijos asisten a la escuela pública y por lo tanto están expuestos a males y problemas que mis hijos desconocen por completo. Estas familias necesitan que se les diga la verdad a sus hijos para que puedan lidiar y enfrentar los problemas que enfrentan todos los días en la escuela. También puedes utilizar los grupos de tu iglesia para llevar a tus vecinos o a aquellos en el lugar de trabajo de tu esposo. Puedes invitar a los niños y a sus padres y dejar que tu hijo visite la iglesia infantil con ellos. Tus hijos pueden actuar como embajadores hasta que el hijo de tu vecino o amigo se sienta cómodo yendo solo. Ir con ellos 1 o 2 veces. Esta es nuestra gran comisión, salir y traer a los perdidos o heridos. Por lo tanto, es importante que conozcas a los líderes, los apoyes y hables bien de ellos. Sin embargo, dado que la mayoría de ustedes educan a sus hijos en casa, sus hijos, como los míos, no están expuestos a estos problemas y males en su vida, ya que no asisten a escuelas públicas o privadas, ni miran televisión, ni pasan tiempo con sus vecinos. Por lo tanto, sería un error para nosotros colocarlos regularmente en un entorno para el que no están preparados o no se sienten cómodos. Desafío. Mi deseo es desafiar a todas las familias que educan en casa a apoyar y animar a los pastores y líderes de sus iglesias. Muy a menudo hemos encontrado que es difícil mostrar apoyo a los grupos cuando uno no participa en ellos. Sin embargo, es nuestra responsabilidad edificar el cuerpo y los líderes de nuestra iglesia. Hemos encontrado que muy a menudo los líderes de los grupos o los pastores parecen tomarlo como algo personal cuando elegimos no formar parte de sus grupos. ¿Puedes culparlos? Tal vez sienten que por alguna razón ellos o sus programas no son lo suficientemente buenos, pero la verdad es que siempre creemos que el Señor nos ha dado a nuestros hijos para entrenarlos, dirigirlos, protegerlos, cuidarlos, etc. Pero una vez más, para la mayoría de los padres, estos grupos son una gran parte del sistema de apoyo que necesitan desesperadamente. Creemos que al tener a nuestros hijos con nosotros en lugar de enviarlos a una reunión grupal, hacemos lugar para otros afuera de la iglesia o aliviamos a la iglesia de la necesidad de contratar más ayuda o reclutar más voluntarios. Esperamos que si este es también tu deseo y el de tu esposo, busques oportunidades para apoyar a estos grupos trabajando con ellos, mediante donaciones financieras o mediante una nota o una palabra de aliento. Además, te pedimos que nunca menoscabes el trabajo que ellos hacen al hablar en contra de ellos. Si realmente tienes una preocupación, primero ve directamente al maestro o al líder y luego ve más alto. Tal vez al pastor si el líder no puede recibir tus preocupaciones. Nunca compartas tus preocupaciones con otros en la iglesia o fuera de la iglesia. Dios se complace cuando la iglesia camina en unidad. Salmo 133:1. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Si ustedes como padres cristianos todavía tienen a cualquiera de sus hijos en la escuela pública o privada, lo desafiaría no solo a descubrir quiénes son los amigos de tu hijo en la escuela y a qué están exponiendo estos amigos a tu hijo, sino también a examinar detenidamente lo que se les enseña a tus hijos en los libros de texto y por sus profesores. Mi preocupación es que la exposición y la instrucción en los males del mundo
pueden destruir la fe de tu hijo en Dios o alejar su corazón de ustedes como padres y aniquilar tu influencia en la vida de tu hijo. Esta es solo una de las muchas razones por las cuales educamos en casa a nuestros hijos. Testimonio. Hace años, cuando tenía solo 3 niños pequeños, conocí a una mujer llamada Frankie. Yo era una oradora provida y me sentí guiada a ir a la oficina temprano en la mañana el día de Acción de Gracias. El Señor sabía que ella pasaría por allí, sintiéndose abatida ya que estaba sola en ese día festivo en particular, y decidiría entrar. Frankie estaba muy embarazada. Era muy dura y tenía muchos tatuajes. Me dijo que era bailarina nudista, que su novio estaba en la cárcel y que estaba pensando en abortar. Después de hablar un rato, le pregunté si quería conocer a mi familia. Le dije que tenía un niño que quería que tuviera en sus brazos. Le pregunté si quería reunirse conmigo en la iglesia el domingo. En realidad, no creía que fuera a aparecer, pero esa mañana fuimos a la iglesia. No era nuestra iglesia, ni nuestra denominación, pero estaba cerca del centro y yo conocí al pastor y a las mujeres que iban allí. Cuando llegamos, allí estaba Frankie. Iba vestida un poco impúdica, pero estaba allí. Cuando me acerqué a ella, le tendí a nuestro pequeño Easton de pelo rubio y ojos azules. Tenía una lágrima en los ojos mientras lo abrazaba. Lo llevó a la guardería por mí. Cuando finalmente entramos en la iglesia y muchas mujeres vieron a Frankie, habrías pensado que había traído a la reina de Inglaterra. Todas se detuvieron, sonrieron y vinieron a darle la bienvenida. Nuestra directora provida le preguntó si le gustaría sentarse con ella y su esposo mientras le pasaba el brazo por los hombros. Mi esposo y yo nos sentamos al otro lado de ellos 3. Cuando el pastor llamó a los no salvos para que aceptaran al Señor, mi directora le susurró a Frankie: ¿te gustaría ir al frente conmigo? Ella lo hizo. Ella aceptó al Señor y debido a que era una denominación particular de la Iglesia Bautista, fue bautizada solo 10 minutos después. La iglesia la invitó a un almuerzo especial ese día. Frankie tuvo a su bebé y se volvió muy activa en la iglesia. Nos mantuvimos en contacto durante años. Nota: la próxima semana trae un plan de estudio que ya no deseas o que ya no utilizas para intercambiar o regalarlo a alguien de tu clase. Recuerda, da y se te dará. El Señor ama al dador alegre. Querida abuela Irene, gracias por el dinero que me enviaste para mi cumpleaños. ¿Sabes lo que compré? Tengo un telescopio para poder mirar muy lejos a las granjas y las vacas y mirar las estrellas y la luna por la noche. Son tan brillantes porque vivimos en el campo. Con amor, Cooper.